de una película de Hollywood, Crisis Mortal de Fe. Así que espero pues estar a la altura de lo que Dios quiere hacer y a las expectativas que usted tiene en esta mañana. Juan capítulo 11. No vamos a leerlo todo porque vamos a estar examinando todo el capítulo 11, vamos a tomar algunas porciones de esta palabra, pero antes de eso, mis hermanos queridos, quiero que inclines tu rostro, vamos a elevar una oración al Señor, vamos a pedirle que nos hable en esta mañana, amén. Señor, te damos muchas gracias, porque tanto como nuevas son tus misericordias cada mañana, también son nuevas, Señor, las enseñanzas, el aprendizaje que podemos tener de ese libro bendito, Señor, que es tu palabra. Amado Dios, nos acercamos a ti como iglesia en este domingo, Señor, mientras muchas personas están, Señor, de repente involucradas en sus asuntos, en sus negocios, en sus ideas, pues acá hay un pueblo tuyo, Señor, que quiere aprender más de ti. Un pueblo, Señor, que viene con hambre y sed de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando directamente a nuestro corazón, directamente a nuestra necesidad, como solamente tú lo sabes hacer. Te pedimos, Señor, pues que estos minutos que vamos a compartir tu palabra sean de provecho, de bendición, de ánimo, de exhortación, de consuelo para todos y cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos, Señor, en el amado nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos, cuando hay crisis de fe, cuando experimentamos momentos críticos en nuestras vidas, nuestra fe tiende a tambalear. Recordemos que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Uno de los objetivos de Satanás, uno de los objetivos de este mundo perverso que se opone a Dios, es zarandear nuestra fe de tal manera que nos volvamos inoperantes, que nos volvamos inútiles en la obra de Dios, en la comunión con Dios. No hay nada mejor para Satanás que hacer de un hijo de Dios o de una hija de Dios una persona que ya no ore, que ya no sirva, que ya no tenga comunión con Dios, que ya no tenga intimidad con Dios y por ende ya no pueda caminar en la voluntad de Dios. Estas crisis pueden ser de diversas índoles. Pueden ser de índole económico, ¿sí? Puedo de pronto perder el trabajo y lo que yo creía seguro a cada fin de mes, de pronto se volvió nada. Y el sueldo desaparece, pero las cuentas siguen ahí, ¿cierto? Las cuentas continúan ahí y eso es una crisis. Más si tengo esposa, si tengo hijos, si tengo bocas que alimentar, porque los niños, hermanos, no conocen de salarios a fin de mes, no conocen de quincenas, de aguinaldos, ellos solo quieren comer. Claro, ellos solo quieren comer. Los acreedores tampoco conocen de que no me alcanza, ellos quieren su dinero a tiempo y eso es difícil. Puede ser una crisis de tipo familiar. De pronto un hijo se me vuelve rebelde. De pronto una hija se me vuelve rebelde. Ya no me quiere hacer caso, ya no me respeta, ya no me honra. De pronto mi esposa, que era un dulce panal de miel, ahora se vuelve un dulce panal de abejas asesinas. Y me persigue, o me está zumba todo el día, ¿no? Como dice la palabra, mujer rencillosa es como gotera de agua, ¿no? Tic, 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 todo el santo día. O viceversa, ¿no? De repente mi esposo, que era tan gentil, tan caballeroso, tan amable, de pronto se vuelve un patán mudo que lo único que hace es mirar la televisión y no sabe hablar nada más que de fútbol. Y eso es feo. De repente es un problema sentimental. De repente la persona con la que yo tengo ilusiones no corresponde pues a las ilusiones que yo tengo. De repente es más grave, ¿no? De repente yo tengo ya una relación y la persona en quien yo había depositado mi confianza y de pronto yo tenía ilusiones de repente de llegar hasta el matrimonio y todo, de repente me traiciona. Y eso es doloroso, hermano. Y si alguien me dice que eso no afecta a tu vida espiritual, está mintiendo. Y si alguien me dice que un engaño, una traición, un desencanto no afecta a tu vida espiritual, es mentiroso. Sí afecta, hermano, porque somos espíritu, alma y cuerpo, estamos interconectados. Una cosa afecta a la otra, definitivamente. Puede ser de tipo ministerial, hermano. De repente soy una persona que ha estado sirviendo a Dios, que tengo claro mi llamado, que estoy ejerciendo la voluntad de Dios y de pronto un descuido, un momento de no sé, de frialdad, qué sé yo, de pronto ya dejo de orar, de pronto el servicio ya no es como era antes, de pronto
El culto se vuelve rutinario, las alabanzas ya me las sé, la oración es pesada, las rodillas me pica la cabeza, me pica las axilas, todo me pica, ya no quiero dar, quiero sentarme y concentrarme en la oración y estoy pensando en 1000 cosas. Y esos momentos de intimidad con Dios pues ya son parte del recuerdo, ¿cierto? O de repente tal vez es un pecado que se hizo público y de pronto ya no puedo continuar sirviendo. Y hermano mío, la frustración, el dolor, ese sentimiento de ¿por qué lo hice? ¡Qué bruto que fui! Querer reventarme la cabeza, es un sentimiento que perdura muchas veces mucho tiempo, hermano. Y es como un manto de vergüenza que nos impide continuar o retomar el llamado, el ministerio, la labor que Dios nos ha encomendado. Hay crisis de diferentes índoles, pero todas son crisis al fin, y todas apuntan a una sola cosa: hacer tambalear nuestra fe. A eso apunta. El Evangelio de Juan, capítulo 11 y el capítulo 12 nos habla acerca de 3 personas. Estas 3 personas eran familia. Estamos hablando de Marta, estamos hablando de María y estamos hablando de Lázaro. Se habla poco en las escrituras de Lázaro, más se habla de Marta, más de María. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos para conocerlos antes de poder entrar a ver qué sucedió en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos experimentó una crisis y cada uno de ellos salió de la crisis con la ayuda del Señor. ¿Amén? Y eso es lo importante ahí. Cuando comenzamos a analizar a Marta, entonces tenemos que ver el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a ir rapidito, por favor. Quiero que me acompañes, que estés mosca, porque vamos a ver algunos versículos, porque no te voy a contar lo que a mí me parece que era Marta, no, te voy a contar lo que la Biblia dice que hacía Marta. Lucas capítulo 10, verso 40, vamos a leerlo, y dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando vemos la primera mención de Marta, ¿cómo la vemos? Atareada, afanada, por aquí, por allá, por acá, por acullá. Hermano, si uno pudiera verla diría: wow, es una buena sierva, está todos los días en los cultos tempranito, todos los días en la oración, está sirviendo a los niños, está sirviendo en la alabanza, está sirviendo en las ofrendas, se queda hasta tarde, llega primero, se va última. O sea, una mujer para sí, una maquinita, en todas está, pilas, recontra pilas. Cualquier pastor quisiera tener un ejército de Martas. Cualquier pastor soñaría con un ejército de Marta, gente que esté ahí empujando la obra de Dios. Y es necesario gente así, es necesario gente que sea pila, que sea capaz de poder motivar a las personas más allá. Pero Marta tenía el problema, pues, de que su servicio era tan sobreexigido, digámoslo así, que había perdido de vista el fundamento de un ministerio efectivo, el cual era básicamente tener comunión con Dios. ¿Amén? ¿Qué quiero decir? De que Marta trabajaba tanto que se había olvidado de pararse un momento para tener comunión y tener intimidad con Dios. Y esa era de repente su mayor debilidad. Cuando vamos a ver a María, tenemos que ir al mismo pasaje en el que estamos, solo que un versículo más adelante, el versículo 39 del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Dice así: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María era más tranquila, María era más relajada, María lo tomaba con tranquilidad, no se afanaba tanto, la miraba a Marta y decía: Marta, tranquila, relájate, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a acomodarnos bonito, vamos a escuchar la prédica, vamos a escuchar la alabanza. Qué bonito. María se alegraba en las alabanzas, se alegraba en las oraciones, se alegraba en las prédicas. Era un poquito más pasiva, ¿cierto? Pero Marta conocía un secreto, María conocía un secreto que Marta no. María conocía el incalculable valor de estar a los pies de Jesús, escuchándola. Y a pesar de que aparentemente parecería que desperdiciaba el tiempo, realmente lo invertía, porque ella estaba invirtiendo el tiempo en cosas eternas. Ella estaba invirtiendo el tiempo en escuchar de los mismos labios del Señor Jesucristo enseñanzas que iban a transformar no solamente su vida, sino la vida de todos los que le rodean. ¿Amén? Nunca, hermano mío, es un desperdicio el tiempo que tú pasas en oración. Nunca va a ser un desperdicio el tiempo que tú pasas leyendo la palabra de Dios. Jamás.
Porque esa palabra que llega a tu vida y a tu corazón no solo te va a afectar a ti, hermano, sino que tú no sabes cuándo va a poder ser de bendición para otras personas. ¿Amén? Tú no sabes cuándo ese versículo que de pronto tú memorizas o de pronto ese texto que comienzas a estudiar va a ser de bendición para otras personas. Hermano, muchos de los sermones que uno puede predicar no son resultados de lo que uno dice, ya, voy a hacer eso para Iquitos. No, son resultados de estudios que uno hace en su vida particular que te sirven a ti en primer lugar, que son de bendición para ti y que luego tú no sabes si pueden ser de bendición para otras personas. María hacía eso, María invertía su tiempo en cosas eternas. Y cuando nos ponemos a pensar en Lázaro, ahí tenemos un problema. ¿Saben por qué? Porque no se habla mucho acerca de Lázaro. Sabemos que era un buen hombre, porque cuidaba de sus hermanas. Tal vez no se menciona si tenía esposa, tenía familia, parecería que no, porque vivía con sus hermanas. Así que tal vez podríamos pensar que hasta se quedó sin casarse para cuidar de sus hermanas. No lo sabemos, estamos especulando. Pero lo que sí sabemos es que era un buen hombre. Era un buen hombre, era amigo de Jesús, Jesús lo conocía, Jesús lo amaba, buen chico, tenía un buen testimonio. Si estuviera en la iglesia sería un buen cristiano, un buen creyente, que va a la iglesia, que se congrega, que cumple sus quehaceres, que da sus diezmos, que nadie lo puede señalar por ahí y decirle, este es gilerito, este es mentiroso, este es impuntual. No, es una persona chévere, un buen cristiano, un buen creyente, pero nada más. Vamos a continuar, hermanos. En la vida de Marta, de María y de Lázaro, así se iban desarrollando los acontecimientos día tras día, como con cada uno de nosotros, hasta que de pronto llega la crisis, hermano. Hasta que de pronto llega la crisis. ¿Qué sucedió? Pues Lázaro enfermó, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 11. Nos dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro. El Lázaro del que estamos hablando, Lázaro enfermó. Hermano, no solamente enfermó, sino que se murió. Y cuando van a enviarle, en el verso 3, a decirle a Jesús justamente lo que estaba sucediendo, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. La respuesta que da el Señor nos da una clave para entender por qué Dios permite las crisis y para qué Dios permite las crisis. El verso 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hermano mío, las crisis son usadas por Dios para nuestro bienestar, no es para nuestra destrucción. Ojo ahí, esta enfermedad no es para muerte, esta crisis no es para muerte, no es para destrucción. La crisis que podamos estar experimentando no las permite Dios para que seamos destruidos, sino para que seamos edificados. No pareciera que no, pareciera que en un primer momento la intención o por ahí la idea que se cuele es de que Dios es malo, que Dios por qué permite estas cosas, el sufrimiento, las lágrimas, el dolor, el desengaño, qué sé yo. Pero las crisis no tienen el objetivo de destruirnos, tienen el objetivo de hacernos madurar. El propósito de las crisis, hermano mío, es la gloria de Dios. ¿Cómo así? Que Dios sea glorificado en tu vida cuando tú puedes madurar después de que has salido de esa prueba. Porque, hermano, tú me has de dar la razón. Cuando nosotros salimos de la prueba, y salimos de la prueba, porque la palabra de Dios dice que no nos da una tentación mayor de la que podamos resistir, sino que nos da juntamente con la tentación la salida. La crisis acaba. En algún momento va a terminar. Durará un mes, durará 6 meses, durará un año, durará 5 años, pero acaba. Y cuando acaba, hermano, tú no vuelves a ser el mismo. Pregúntale a una persona que ha pasado por un trauma, por un divorcio, por una enfermedad, por una crisis. No es la misma. Mira a una persona, hermano, que de repente ha pasado por una experiencia de pecado en su vida y el Señor lo ha levantado. Esa persona conoce ahora lo que es la humildad. Esa persona conoce ahora lo que es el quebrantamiento. Esa persona conoce ahora lo que significa morder el polvo. Y conoce que Dios es fiel, tanto cuando estás arriba como cuando estás abajo.
Porque cuando los demás te señalan o te miran o critican o murmuran, Dios no, hermano. Dios no. Dios está contigo cuando estás arriba, pero también está contigo cuando estás abajo. Ese es Dios. Y esa es la fidelidad de nuestro Dios. No olvidemos, hermano, lo que nos dice el verso 5. Amaba Jesús a Marta, a María y a su hermano. Hermano mío, el libro de Hebreos capítulo 12 dice que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. No se sorprendan, dice, cuando sean disciplinados, porque Dios te ama. No te sorprendas cuando eres sometido a alguna prueba, porque Dios te ama, hermano. Y porque te ama, va a permitir que pasen circunstancias difíciles para que Dios sea glorificado en tu vida cuando tú madures, cuando tú crezcas y cuando tú aprendas la prueba. Amén. A veces Dios permite, hermanos, que la crisis demore, tome su tiempo. A veces uno dice, ya Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que aprendas. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Ya van 2 años, 3 años, 1 mes, 5 meses. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Hasta que aprendas. Dios conoce, hermano. Dios sabe. Dios conoce los interiores de tu corazón que ni tú mismo conoces. Y Él sabe hasta qué punto eres capaz de soportar y hasta qué punto Él te tiene que llevar y te tiene que estirar para que tú madures y para que tú aprendas. ¿Qué tienes que aprender? No lo sé, hermano, depende de cada experiencia en particular. Tal vez necesitas aprender humildad. Tal vez piensas que tú eres el único que hace las cosas bien. Tal vez piensas que tú eres el único que le da vida a esta iglesia y que sin ti nada se mueve. Entonces tienes que aprender humildad. Tal vez tienes que aprender dependencia del Señor. Tal vez estás acostumbrado a hacer las cosas en tus propias fuerzas. Estás acostumbrado a que las cosas se hacen como tú piensas y a tu manera y en tus tiempos. Y no funciona así en el reino de Dios. Tal vez estás acostumbrado a depender del dinero y tienes un problema con el dinero. Y eres como el pollo ese de Pío Chicken que te gusta la plata. Y tienes que aprender que Dios es tu proveedor. No tu trabajo, no tu billetera, sino Dios. Tal vez tienes una confianza excesiva puesta en las personas. Tal vez dependes emocionalmente de la gente y siempre estás ahí a la expectativa de que si te miran o te abrazan o te hablan o te dan un reconocimiento, y tienes que aprender lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No porque nunca vas a confiar en nadie, sino porque tu dependencia, tu confianza tiene que estar en el Señor. Cantábamos una canción en el Congreso de Samito donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y eso es, hermano, la confianza firme que debe tener un cristiano. Mi confianza, mi socorro no viene del pastor, mi socorro no viene de mi líder, mi socorro no viene de la iglesia, mi socorro no viene de mi trabajo, mi socorro no viene de mi esposa, de mis hijos, de cuánto dinero recibo a fin de mes. Mi socorro viene del Señor, ni siquiera de mi propia fuerza, de mi salud, porque yo no sé cuánto tiempo mantendré mi salud. Mi socorro viene del Señor, hermano. Hermano mío, el verso 14 del mismo capítulo dice así: entonces Jesús le dijo claramente a sus discípulos, porque sus discípulos pensaban que estaba enfermo Lázaro, o que dormía, perdón, cuando Jesús le dijo Lázaro duerme, pensaban que dormía, y Jesús les habló claramente: Lázaro ha muerto. Y mira lo que dice el Señor: y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Me alegro no haber ido más antes para que se muera de una vez. Un momentito. Dios se está alegrando de que su amigo muera, de aquel a quien Él ama. Si Dios trata así a aquel a quien ama, ¿qué se puede esperar de aquel a quien no ama tanto? Hermano, si Lázaro, que dice la Biblia que el Señor lo amaba, lo trató así, ¿qué me espera a mí, hermano? No me espera nada, no tengo la menor oportunidad. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Dios no piensa y no actúa como tú actúas o como yo actúo. La crisis que te pase a ti impacta en la gente de otras personas, en la fe de otras personas. La crisis que tú pases, la crisis que yo pase, impacta en otras personas. La crisis que pasó Lázaro
iba a impactar en la fe de los discípulos. Jesús dijo: me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. Porque cuando termine la prueba de mi amigo Lázaro, a quien yo amo, no solo él va a ser bendecido, sino que ustedes van a creer. Así que, mi hermano, tú no sabes a cuánta gente Dios va a impactar con tu testimonio de vida. Tú no sabes a cuánta gente Dios va a inspirar una vez que tú hayas pasado la prueba. Tú no sabes cuánta gente tú vas a poder bendecir cuando tú cuentes el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si entendemos la naturaleza de la prueba. Si entendemos y nos gozamos y nos alegramos en las crisis que pasamos. Porque, hermanos, no es la reacción natural. No nos gustan las pruebas, no nos alegran, no nos motivan. Preferimos pasarla bien, ¿sí o no? Prefiero tener plata, prefiero que me vaya bien, prefiero estar sano, fuerte, prefiero que mi familia sea feliz. No me gustan las pruebas, no me gusta pasarla mal. Prefiero venir a mi iglesia, orar, cantar, irme a mi casa y listo, se acabó. Está chévere, no tener problemas. Pero Dios no busca nuestra comodidad. Dios busca nuestro crecimiento. Porque en nuestro crecimiento Él se glorifica. Dios no se glorifica en nuestro estancamiento. Dile que está a tu lado: Dios no se glorifica en nuestro estancamiento, sino en nuestro crecimiento. Hermanos, pero como somos seres humanos y estamos sujetos a nuestras emociones, estamos sujetos a las vivencias que pasamos y nos afectan, y ya le hemos dicho al inicio, cualquier crisis que tú pases afecta a tu vida espiritual. Lo mismo sucedió con Marta, María y Lázaro. Les mencioné hace un instante de que Marta era una persona que servía, ¿cierto? Y no solo servía, sino que siempre daba la segunda milla, estaba ahí, tac, 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 como una máquina sirviendo. Pero mira lo que sucede ahora. Verso 21 del capítulo 11. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, porque el Señor ya estaba yendo hacia la aldea donde vivía Lázaro, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermano, Marta ya no estaba sirviendo. Ya no la vemos servir. Estaba en su casa y apenas escuchó que el Señor venía, corrió. ¿A servirle? No. A preguntarle: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Hermano, uno de los efectos de la crisis es parálisis en el servicio al Señor. Marta ya no servía. Ya no era esa Marta que estaba afanada y turbada, pero sirviendo. Ya no. Ya no servía. Estaba inmóvil, presta para preguntarle al Señor, presta para elevar su queja a Dios, pero ya no sirviendo. Ya no poniendo la mano en el arado. Ya no construyendo el reino de Dios. Ya no poniendo el hombro para que la obra de Dios avance. Ya no. Ya no. Preguntas, dudas, cuestionamientos, pero ya no servicio. Quejas, resentimiento tal vez, pero ya no sudor, ya no esfuerzo, ya no horas en la casa de Dios. Ya no. Parálisis en el servicio a Dios. Una de las primeras causas que sucede en la crisis. Ya no servimos a Dios. Nos estancamos, nos detenemos, ya no avanzamos. ¿Y sabes qué pensamos? Total, ¿para qué sirvió entonces todo lo que hice? Perdí el tiempo. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y piensas, todo ese tiempo que invertí, todos esos viajes, todo lo que hice, ya, entonces, ¿para qué fue? Perdí el tiempo. Pérdida de tiempo. Y el diablo te susurra al oído: sí, perdiste el tiempo, tú no sirves para eso. Quería jugar a juego de grandes, pero tú no estás llamado a eso. Tú no sirves para nada. Anda, regresa a tu casa, a tu cosa, dedícate a tu vida. Tú ya no sirves para la obra de Dios. Y cometemos el error grave de escuchar la voz del diablo y decirle: sí, es verdad, yo no sirvo para estas cosas. Y me vuelvo a mi vida pasada.
ya no queremos servir a Dios. No solo Marta, hermano. Dice ese pasaje que estábamos leyendo. Marta fue a buscar al Señor. Verso 20. Pero María se quedó en casa. Gracias. Marta fue. Por lo menos hay que reconocerle que María aún tenía un poquito de esa proactividad. Y cuando oyó que el Señor venía, fue a reclamarle, pero fue por lo menos. María no. María se quedó en su casa. Segundo efecto de la crisis: parálisis en la intimidad con el Señor. Cuando vemos a la primera vez a María, María está a los pies de Cristo, escuchándole atenta todo lo que el Señor, cada palabra ella la absorbía como una esponja, porque ella quería más de Dios, quería escuchar cada palabra del Maestro. Imagínate lo que ha sido eso, hermano. Escuchar de los labios del mismo Señor las parábolas, las enseñanzas, las explicaciones que el Señor daba solamente a su círculo íntimo. Y la oportunidad de poder estar ahí para preguntarle: Señor, ¿qué significa esto? Y Señor, ¿y qué significa aquello? Y enséñame esto. Y el Señor ahí, explicándole. ¡Qué maravilloso! Pero de pronto, María está en su casa, sentada, sola. Ya no está a los pies de Cristo, ya no está escuchando su palabra, está sentada. Ya no hay intimidad con Dios. Resentimiento tal vez, duda, incredulidad y dureza de corazón, hermano. Porque el que ha conocido la presencia de Dios y comienza a apartarse de la presencia de Dios, se comienza a endurecer en su corazón. Y la oración ya no te provoca. Y las alabanzas y la adoración ya no hace que tu alma se eleve hacia Dios a cantarle, sino que ya ni siquiera quieres escucharlas. Y de pronto las canciones del mundo te suenan más divertidas y ya como que le empiezas a agarrar el ritmo y el piecito se mueve y ya como que te gustan las cosas del mundo y lo que antes te hacía saltar y lanzar, ya no. Y podías perderte 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas en la presencia de Dios. Ahora no puedes estar ni 5 minutos en la presencia de Dios. Y muchos se conforman con regresar a una supuesta relación con Dios. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Señor, ayúdame, bendíceme, amén. Cuando antes tú tenías intimidad con Dios. No sé si te ha pasado, pero cuando has tenido un amigo, mira, cuando has tenido un amigo con el que has sido así, pata, y hablabas de todo y le contabas tus cosas y él te contaba las suyas, y eran amigos. Y de pronto por circunstancias de la vida ya dejan de ser tan amigos. Y cada vez que lo vuelves a ver, es extraño. Porque con esa persona tú compartías cosas. Y ahora ya no, ahora te guardas cosas y tú sabes que él también se guarda cosas. Y es una sensación extraña. Porque donde antes había confianza e intimidad, ahora hay recelo. Donde antes había un corazón abierto, ahora hay como que me mido, ¿no? Y hay algunas cosas nomás le digo y otras no, porque ya hay algo ahí, un tripado ahí medio raro. Hermano, qué difícil es y qué duro para una persona que ha saboreado la presencia de Dios conformarse con menos. Se siente extraña, se siente raro. Ahora, estar con el Señor, tu oración de 5 minutos nomás, cuando antes te perdías horas en la presencia de Dios. Y nos conformamos, ¿ah? Decimos, bueno, peor es nada, por lo menos estoy orando. ¿Cómo se sentirá el Señor? Si yo como hombre, cuando encuentro un amigo así, me siento raro, imagínate el corazón de Dios. Y para el caso de Lázaro, ya hemos mencionado que Lázaro era un buen hombre, buen chico, responsable, cuidaba de sus hermanas, buen varón, buen testimonio, pero intrascendente. ¿Qué quiere decir? Ni frío ni caliente. Lázaro era uno más del montón. Buen chico, ojo, no estoy diciendo que era malo, buen chico, buen hermano, cuidaba a sus hermanas, pero su vida no movía ni un pelo en el mundo espiritual. Intrascendente. Nada. Era los hermanos, entre ellos Lázaro, y nada, era un número más. Nada más. No había un llamado,
no había un don desarrollándose, no había Dios moviéndose a través de él, no había el mover de Dios, no podías ver la mano de Dios en Lázaro, no, era simplemente Lázaro, el buen chico, la buena chica, ese hermano, hermanita que lo ves ahí siempre en los cultos, puntual, fiel, pero no lo ves metiendo la mano en el arado, no lo ves ahí, te acostumbras a verlo que parece un mueble más de la iglesia, pero no lo ves nunca desarrollarse en sus dones, no sabes a qué Dios lo llamó, qué hace acá. Hermano, la intrascendencia, la mediocridad es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Recuerda lo que el Señor dice en Apocalipsis: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá aunque sea tomar la decisión de irte con todo. Mira el extremo que menciona el Señor. Ojalá te fueras ya. Ojalá estés tan apasionado por Dios que nada te detenga. Pero porque no eres ni uno ni el otro, no sirves para nada. Porque el domingo estoy en la iglesia y el sábado estoy en la discoteca. Tibio. Tibio. Porque estoy en la reunión de oración, pero horas antes he estado insultando, hablando groserías o palabras de doble sentido. Tibio. Porque estuve en una vigilia, pero durante toda la semana hago con mi vida lo que se me da la gana. Y no pongo a Dios en consideración. Tibio. Tibio. O me conformo simplemente con venir a la reunión de la iglesia para que el pastor me arroche. Pero no evangelizo, no predico, no discipulo, no oro, no estoy sirviendo, no me estoy involucrando, no estoy soñando con las cosas que Dios pudiera hacer en mi vida. Tibio. Tibio. De los tres, Marta, María y Lázaro, el que tenía el mayor problema era Lázaro. Tanto así, hermano, que se murió. Se murió, estaba muerto. Bueno, no había mucha diferencia realmente, porque vivo tampoco no hacía nada, así que en un cajón o parado, igualito. La única diferencia es que una boca menos que dar de comer nada más. Pero aparte de eso, el hombre estaba más frío que un témpano de hielo. Parálisis en la efectividad. Parálisis en la efectividad. Si el diablo puede lograr que te vayas al mundo, se anotó un gol. Pero si el diablo logra que estés en la iglesia, pero que seas completamente inoperante, se anotó un golazo. ¿Sabes por qué? Para él le conviene más que estés acá inoperante que estés en el mundo. Porque en el mundo ya todos están perdidos. Pero si logra que tú estés aquí inoperante, tu testimonio afecta a los demás. Y los nuevos que vienen dicen: oh, pues si el hermano, ponte, ya no es nada personal, Johnny. Si el hermano Johnny no pasa nada con él, ya, pues entonces yo también soy así, pues. Imagínate que yo estoy acá en la iglesia. Si el hermano Rubén va bien y como si nada, ya, pues, ¿será así el cristianismo? Bueno. Y comienzo a imitar. Comienzo a imitar. Parálisis en la efectividad. Nos volvemos inefectivos para la obra de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios es bueno. Di conmigo, Dios es bueno. Dios no te va a dejar en el lugar en el que te encuentras. Dios te va a llevar a más. Dios te va a llamar a más. Cuando el Señor va al encuentro de Marta y de María, Marta va hacia donde el Señor y tiene una confrontación con Él. Marta se confronta con el Señor. Marta quiere respuestas, hermano. Me gusta Marta, porque quiere respuesta, no se conforma con decir, bueno, será la voluntad de Dios, pues. No, Marta quiere respuestas. Marta va a la presencia de Dios y dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Quiero respuestas. Y por esa actitud de Marta, hermano, por esa actitud que tuvo ella de proactividad, de ir y no quedarse sentada o no irse al mundo, sino ir a la presencia de Dios y querer respuestas, por esa actitud a ella le es revelado uno de los grandes misterios de la verdad cristiana. Mira lo que dice el capítulo 11, verso 21.
Marta le dice a Jesús, mas también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, un momentito, Marta, no me estás entendiendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, lo que ningún teólogo le pudo haber dicho, lo que no pudo haber encontrado en el mejor libro de teología, el mismo Señor de los ejércitos se lo reveló a Marta. La afanada, sí, la atribulada, sí, la tonta esa que se preocupaba en el activismo seguramente, sí, pero la que buscó a Dios en la crisis. Y porque buscó a Dios en la crisis le fue revelado lo que a ningún otro hombre le fue revelado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resurrección espiritual. Y el que vive y cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente. Resurrección física. El Señor le está enseñando la doctrina de la resurrección espiritual y la resurrección física. ¡Wow! Qué raro, ¿no? Parecería que el Señor a mí le iba a llamar la atención. ¿Cómo es posible, Marta, tú que me servías? No. Le responde Dios revelándole más de su palabra. ¿Cómo le responde el Señor? Revelándole más de su palabra. Que afecta su vida, que la hace crecer en fe. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es, le dice Jesús a Marta, ¿crees esto, Marta? ¿Lo crees? Porque de que si lo crees o no depende todo lo demás. Porque tú puedes escuchar la Biblia, hermano. Tú puedes escuchar los mensajes que escuchas cada domingo, cada sábado. Tú puedes leer la palabra de Dios. Pero si lo crees, si lo recibes en tu corazón, si te apropias de esa palabra, entonces recién va a haber un cambio. Si no, solamente es información que entra por tu oreja y sale por la otra. ¿Lo crees? Esa es la pregunta. ¿Crees lo que escuchas cada domingo? ¿Crees lo que recibes cuando abres tu Biblia? Esa es la diferencia. María se resistió a ir a acudir donde el Señor. Estaba sentadita ahí en su casa. Pero Marta, mira hermano, mira, increíble. Marta se confrontó con el Señor. El Señor le reveló una verdad a Marta. ¿Y sabe lo que hizo? Lo primero que hizo Marta, corrió de nuevo a su casa a llamar a su hermana. Porque, hermano, cuando tú recibes la palabra de Dios y cuando el Señor habla a tu vida, lo que tú quieres hacer es animar a tus hermanos. No te la quedas para ti mismo, sino que tú vas a ayudar a los que están caídos. Porque tú también has estado ahí. Tú también conoces lo que es la frustración. Tú también conoces lo que es el dolor. Tú también conoces lo que se siente cuando no sientes nada en las cosas de Dios. Marta recibió la palabra de Dios y fue corriendo donde su hermana. Le dijo, María, el Señor te llama. Y al segundo llamado, María dice, ya, ok, vamos. Y se fue. Estaba resentida María, pues. Ahí te das cuenta que estaba resentida. Pero se paró y se fue a buscar al Señor. Y mira lo que dice el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. El Señor se quedó ahí esperándola. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciéndola, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El enfoque de María era pesimista. No lo vamos a leer, no lo vamos a volver a leer, pero te lo dejo ahí para que lo tengas en cuenta, porque cuando Marta se acerca al Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando María le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cambia el orden de las cosas. El enfoque de María era pesimista. El enfoque de Marta era más optimista, porque ella dice, sí, mi hermano no había muerto, pero yo sé que tú lo puedes resucitar. Marta no. Marta simplemente le dice, si hubieras estado acá, Señor, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe lo que está diciéndole?
En otras palabras, tú no estuviste en mi crisis. Me dejaste sola en mi dificultad. Señor, no estuviste ahí. ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no me ayudaste cuando las cosas no salieron como yo esperaba? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no me sostuviste de la mano? Yo necesitaba que estés ahí, Señor, y no estuviste. Si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado ahí, mi matrimonio no se hubiera ido a la ruina. Si hubieras estado ahí, yo no hubiera pecado. Si hubieras estado ahí, mi ministerio estaría todavía funcionando. Si no hubieras estado ahí, no hubiera perdido mi trabajo. Si hubieras estado ahí, Señor, esa relación hubiera fructificado. ¿Por qué no estuviste ahí? Es una queja. Es una queja. Aún así, hermano, dice el verso 32, que cuando María va a ver al Señor, al verlo, se postró a sus pies. Derramó su corazón. Le abrió su corazón al Señor. No fue a quejarse con su amiga, no fue a quejarse con su hermana, no fue a quejarse con su pastor, que ya muchos problemas tienen los pastores como para que le sigan chacando más problemas, sino que dice la palabra de Dios que ella derramó su corazón delante de Dios. Hermano, Jesús, al verla llorando y a los judíos también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Yo creo que no lloró por Lázaro, porque Lázaro iba a resucitar. Así que no lloraba por el muerto, porque el muerto iba a resucitar. Yo creo que lloraba, hermano, porque María, habiéndolo conocido tan de cerca, habiendo escuchado de sus propios labios la palabra de Dios, ahora dudaba. ¿Nunca has escuchado esa frasecita que dice la duda ofende, viejo? ¿Has escuchado eso? La duda ofende. Que normalmente se utiliza cuando alguien te quiere sugerir algo que: oye, tú estás loco, ¿cómo me vas a decir eso? Tú sabes cómo soy, ¿cómo que la duda? ¿Cómo vas a dudar de mí? Creo que era la misma sensación que sintió el Señor en ese momento. ¿Cómo puedes dudar, María, después de lo que has visto y oído? Después de que has estado a mis pies escuchando mi palabra. ¿Dudas ahora? Yo no puedo esperar de Marta, porque Marta no estaba escuchándome, Marta estaba sirviéndome, no estaba a mis pies. Yo lo puedo entender de Lázaro, porque bueno, era un buen chico, buen hombre, pero estaba en otra. Pero de ti, María, tú me conocías, tú caminabas conmigo, y ahora dudas de mí. Eso es un golpe bajo. Al Señor me refiero. Hermano mío, hay un grado de intimidad y de confianza con el Señor que uno va desarrollando. Hermano mío, así como tu crisis impacta en la fe de otras personas, tu restauración también va a impactar en la fe de otras personas. El ver tu vida restaurada, hermano, va a animar y va a motivar a otras personas, porque si yo veo a alguien que ha sido levantado por Dios, entonces yo voy a decir: Señor, también tú me puedes levantar a mí. Hermano, si tú ves que el Señor te levanta y te restaura otra vez a la bendición, entonces yo puedo decir: Señor, tú también me puedes levantar a mí. Y eso me da esperanza, hermano, y eso me da gozo para saber que Dios sí perdona, sí restaura y sí levanta. Seguimos avanzando. Marta y María estaban siendo probadas en su fe, pero Lázaro era un poco más grave. Lázaro necesitaba ser resucitado, que estaba muerto. Y en efecto, versos 43 y 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro no solamente fue resucitado, sino que fue liberado, desatado, para que sea ahora una persona completamente diferente, hermano.
Porque una vez que sales de la crisis, tienes que ser una persona completamente diferente. No es posible, hermano, que tú tengas un encuentro personal con el Señor y sigas siendo la misma persona. No puede ser, es imposible. No has conocido al Señor entonces. No puede ser que sigas siendo el mismo Jonathan, el mismo Marcos, el mismo Rubén, el mismo Alejandro, después de haber conocido a Dios. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Y te lo voy a demostrar. Vamos por favor al capítulo 12. Esta parte me encanta. Esa es la parte final y me encanta. Digo, wow, la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Los chanca, sí, la verdad, los chanca. Nos da duro, pero nos levanta. Dios no te deja en el suelo. Capítulo 12, verso 1. Estaba entonces enfermo. Regresando al 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué dice? Servía. Hermano mío, Marta otra vez estaba sirviendo. Ya no afanada, ya no turbada, ya no quejándose, sino ahora era un servicio fundamentado en la palabra de Dios. Ahora era un servicio más maduro, ahora era un servicio más humilde. Ya no le decía, Señor, mira a mi hermana que no hace nada. No, ya. Ahora servía con un corazón agradecido. Ya no estaba mirando si ese hacía más o ese hacía menos. Ya no estaba quejándose, mira, yo hago todo, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Ya. Era un servicio agradecido a Dios. Porque Marta había visto la mano de Dios. Marta otra vez estaba sirviendo. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume, del olor de ese perfume. Hermano mío, María otra vez se encontraba a los pies del Señor adorándole. ¡Qué maravilloso! Otra vez la comunión restaurada. Otra vez María adorando a Dios, pero esta vez una adoración quebrantada, una adoración más allá de lo normal. Tanto así que ella derramó un perfume de mucho precio. Y no le importó, hermano. No le importó, porque su corazón ahora estaba tan enamorado de Dios que no le importaba darlo todo por Él. Mira, la primera vez que María adoraba solamente escuchaba. Esta segunda vez, ahora ella da al Señor. Porque ese es el objetivo de la adoración, lo que tú le entregas a Él. Ya no solamente María aprendía, ahora ella quería darle al Señor lo mejor que ella tenía. ¿Y qué era lo mejor? Ese perfume de mucho precio. María aprendió a adorar después de la crisis. Después del resentimiento, después de la duda, después del momento duro, después de que ella se sintió sola, después de que ella pensó que el Señor no estaba con ella, entendió de que el Señor nunca la había dejado, sino que permitió esa crisis para que entienda que el objetivo de su vida era adorar a Dios. El objetivo de su vida era entregarle a Dios. Hermano, ¿qué interesa si te quedas sin trabajo? ¿Qué importa si pasas una enfermedad? ¿Qué interesa, hermano, si padre, madre, hijo, vecinos, cuñados se van de tu vida? ¿Qué te importa si aquella persona a la que tú le quieres entregar tu corazón te rechaza? ¿Qué interesa? Tienes al Señor de los ejércitos y a Él es el que tienes que hacer todo. ¿Qué importa? ¿Qué interesa, hermano? ¿Qué interesa que ya hayas caído? Ya cayó, ya pasó. Dios no te puede devolver, te lo puede hacer. Dios no te puede volver a levantar, lo puede hacer. Dios no te puede dar otra cosa mejor, por supuesto que sí. Pero todo comienza cuando yo le doy lo que tengo, lo mejor que tengo, se lo doy a Él. Cuando lo mejor que tengo yo, se lo doy a Él. Hermano, la adoración de María llenó toda la casa. Su adoración trascendió su propia vida, hermano. Llenó todo el lugar donde se encontraba. Hay una canción que creo que le hemos cantado hace un momento, ¿no? Que dice, llena este lugar de tu presencia, ¿cierto?
Pero ojo ahí, o sea, no es que va a venir la Shekinah como en el Antiguo Testamento y va a llenar la nube. No, porque eso es un pacto pasado, ese es el Antiguo Testamento. Dios se manifestaba así, ahora no. No nos equivoquemos. Pero la presencia de Dios sí puede llenar ese lugar. ¿Sabes cómo? Cuando hay vidas quebrantadas, que le adoran a Él. Porque ahí se manifiesta la presencia de Dios. No se va a manifestar en una nube. No se va a manifestar en rayos, en truenos, porque eso era del Antiguo Testamento. Se va a manifestar en vidas quebrantadas. Cuando yo vea que mi hermano fue quebrantado y mira cómo está adorando, mira a mi hermana que fue quebrantada, ahora cómo está adorando. Cuando levanto manos, no porque me dice que las levante, sino porque las levanto en agradecimiento a Dios. Y no solamente mis manos, sino mi corazón y mi vida entera. Cuando hay verdadera adoración, entonces la presencia de Dios llena un lugar. No porque cantes una canción, sino porque tu corazón está quebrantado. Hermano, en ese lugar no había canciones, no había música, no había instrumentos, pero la presencia de Dios se había llenado todo el lugar por un corazón quebrantado. Y hermano mío, verso número 2, regresamos al verso 2, y le hicieron ahí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mira más allá, verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, mira, esto es increíble, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, Lázaro el inoperante, Lázaro el frío, el pasivo, el tibio, el que era uno más del montón. Ahora Lázaro era una bomba, era un imán para atraer personas a Cristo. Lázaro ahora se sentaba con el Señor, estaba a la mesa con Él, tenía intimidad con Él. Y no solamente eso, sino que su testimonio era tan poderoso que los sacerdotes no solamente querían matar al Señor, sino también querían matarlo a Él. Porque donde Él iba, atraía gente a Jesús, atraía gente a Jesús. Hermano, y ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Jesús dice, del versículo después del capítulo 12, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Fue necesario que Lázaro pasara por ese proceso de la muerte para que cuando se levantara fuera un nuevo Lázaro. Un Lázaro capaz de llevar fruto para la gloria de Dios. No un Lázaro que era un buen chico, porque Dios no busca buenos chicos. No un hombre responsable, porque Dios no busca hombres responsables. Dios busca hombres entregados a Él. Dios no está buscando que seas buen chico o buena chica. Dios está buscando que tengas tu corazón entregado a Él. Porque cuando tú le entregas tu corazón a Él, Dios va a hacer que la gente venga a los pies de Él, por causa tuya. Por causa de tu testimonio, por causa de tu servicio, por causa de lo que tú eres. La gente va a acercarse a ti. Y tú vas a poderlos llevar a la presencia de Dios. Sin las crisis, hermanos, no podemos crecer. Esa es la verdad de la vida. Sin crisis, siempre vamos a ser enanitos espirituales. ¿Quieres tener una vida cómoda? ¿Quieres tener una vida fácil? Entonces lo que quieres es no crecer. Si quieres crecer, alégrate en las pruebas. Gózate en las pruebas. Dile al Señor, Señor, permite las pruebas en mi vida, pero dame la salida. No permitas que mi fe flaquee, no permitas que mi fe decaiga, sino, Señor, glorifícate en medio de mi vida, sea cual sea la circunstancia. Tal vez hoy mismo, hermano, estás pasando por una prueba. Tal vez hoy mismo tu corazón está quebrantado, dolido, abandonado, desolado. Tal vez eres como el salmista que decía, está desolado mi corazón. Está como en un desierto, derramo mis lágrimas como una corriente de agua y no hay quien me escuche. Tal vez, hermano, tu corazón se encuentra así en este momento, en esta mañana. Pero, hermano, estás en la mano de Dios y de la mano de tu Padre nadie te puede arrebatar. Estás en la mano de un Dios bueno. Estás en la mano de tu Padre Celestial. Estás en la mano del Dios que sabe qué cosas tú tienes necesidad antes de que se las pidas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos algo que no es la voluntad de Dios. O no es el tiempo de Dios. Y Dios tiene que permitir que pasemos por la crisis. Porque al final, hermano,
Dios no quiere tanto darte lo que tú necesitas. Dios quiere que tú te acerques a Él, no por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. Dios quiere que tú le sirvas con agradecimiento, no porque te lo dicen, no porque tú estás en competencia y quieres ser el mayor siervo de todos. Quiere que le sirvas por agradecimiento, porque tú has visto la mano de Dios. Quiere que tú le adores, que no solo vengas a recibir a la iglesia, sino que tú vengas a darle al Señor lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Y Dios quiere que tú tengas una vida transformada de tal manera que la gente de afuera no se burle de tu testimonio. No diga, tú eres la cristianita, tú eres el cristianito, hazme el favor. No. Quiere que te digan, ¿cómo haces, ¿Qué tienes tú? ¿En quién en Dios cree? Háblame de ese Jesús, porque tú eres diferente, porque yo quiero ser como tú. Un servicio agradecido, una adoración extravagante y un testimonio de vida tan poderoso, hermano, que la gente venga a los pies de Dios por causa de tu vida. Que no avergüences el testimonio del Evangelio, sino que tu vida sea para la gloria de Dios. Y eso, hermano, requiere decisiones. Y eso, hermano, requiere que tú te pares y entiendas que si estás pasando por una crisis es porque Dios está tratando con tu vida. Porque Dios te está disciplinando, hermano. Y si no te disciplinara, es porque no eres su hijo. Pero si te disciplina, es porque eres su hijo. Si no, serías bastardo. No sería tu padre. Pero si te disciplina, es porque eres su hijo. Y te ama. Y quiere lo mejor para ti. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos gracias. Yo no sé exactamente, Señor, cuál será la circunstancia de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes en esta mañana, Señor. Pero yo puedo testificar, Señor. Yo puedo testificar, Señor, de que las crisis son difíciles. Y también puedo testificar, Señor, que después de cada crisis yo no he sido el mismo, Señor. Mi corazón no es el mismo, Señor, cuando yo puedo salir de la crisis. De crisis donde he pensado que yo ya no podría salir más, Señor. Cuando he pensado que nunca más me ibas a usar. Cuando he pensado que me he equivocado tanto, Señor, que ya no hay más oportunidad para mí. Tú me has levantado. Tú has mostrado tu poder en mi vida. Y yo estoy agradecido contigo, Señor. Y quiero darte lo mejor de mí. Y quiero ser una vida, Señor, que tú puedas usar para tu gloria. Pero yo necesito entender, Señor. Y necesito alegrarme en cada crisis. No alejarme de ti, sino correr hacia ti y decirte, Señor, sí, es verdad, dudo. Es verdad, Señor, pienso que tú no estás conmigo. No entiendo por qué lo permites, Señor. Pero aún así, Señor, aún así esté cansado, aún así esté dolido, aún así no tenga ganas de orar, aún así mi corazón esté duro y frío como el hielo, aún así, Señor, estoy aquí de rodillas delante de ti. Oh Dios, tu corazón se quebranta, Señor. Se quebranta tu corazón, Señor, cuando el que ha probado la intimidad con Dios hace como que no te conoce y hace como que nunca te ha visto. ¿Cuánto anhelas, Señor, hijos e hijas tuyas que sean como David, Señor? David era un fornicario, David un asesino, un imprudente, su mano estaba manchada de sangre, pero en cada prueba de su vida él corría a la presencia de Dios, él derramaba sus lágrimas en la presencia de Dios. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que pone a Dios como primer lugar. Oh Señor, cuánto necesitamos de ti, Padre. Cuánto necesitamos de ti en esta mañana, Señor. Tal vez hay muchos que deberían estar aquí y están como María en sus casas, Señor, preguntándose, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Ahora ya no te quiero servir, ahora ya no quiero orar, ya no quiero alabar, porque no tengo ganas.
Tal vez hay muchas Martas, Señor, que estaban sirviéndole a Dios, que estaban, se metían y eran los primeros que le servían, pero ahora están inoperantes, sentados, fríos. Tal vez hay muchos Lázaros, Señor, buenos chicos, buenas chicas, pero son completamente intrascendentes para la obra de Dios, sin desarrollar sus dones, sin desarrollar sus talentos. Pero tú eres nuestro Padre y a ti nos volvemos, Señor. Somos hechura tuya, ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor, nosotros somos el barro. Tú eres el gran alfarero, Señor. Somos barro en tus manos. Como dice aquella canción antigua, soy una vasija en tus manos. Si tienes que volverme a romper, rómpeme, Señor. Quiebra mi orgullo. Quiebra, Señor, mi intrascendencia, mi mediocridad. Quiero tomar una decisión firme en esta mañana, Señor. Ya no quiero que pase un solo mes más sin que yo me haya vuelto a ti, Señor, en gratitud. Y yo no sé si la crisis terminará hoy. Tal vez termine hoy, no lo sé. Pero así no termine, Señor, así me quede sin trabajo toda mi vida, así me quede solo por toda mi vida, así tenga que luchar con la enfermedad cada día de mi vida, aunque tenga un solo brazo y una sola pierna, yo te quiero servir, Señor. Cojo, ciego, mudo, manco, solo, pobre, sin reconocimiento de nadie, aunque nadie me agradezca, aunque nadie me mire, aunque nadie me diga nada. Yo te quiero servir porque te sirvo a ti, no le sirvo al hombre. Oh Dios, yo te quiero servir. Yo te quiero entregar mi vida a ti, Señor. Mi hermano querido, derrama tu corazón delante del Señor. Derrámale tu corazón. Dile que quieres volver a tener una comunión íntima con Él. Dile que quieres volver a caminar con Él como antes caminabas. Dile que quieres volverle a servir como antes le servías. Dile que quieres predicar su palabra con pasión como antes la predicabas. Dile que quieres retomar otra vez el camino, Señor. Está bien, te desviaste del camino, pero ya es hora de volver al camino. Eso es lo que dice el Señor en esta mañana. Ya es hora de volver al camino. Ya mucho tiempo te has distraído. Es tiempo de volver a caminar, porque el largo camino te resta. Largo camino. Todavía hay dones que no has desarrollado. Todavía hay un ministerio que no estás ejerciendo. Todavía hay vidas a las que no has alcanzado.